Luego de haber estudiado la primera carta a los Corintios, fueron alrededor de 84 sermones lo que se fueron predicando de la primera carta a los Corintios. Fueron 2 años, hermanos, en los cuales nosotros estuvimos domingo tras domingo, aprendiendo desde el versículo 1 de manera expositiva hasta del capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 16, en el cual Dios nos habló a cada uno de nosotros en cada uno de esos sermones. Hubo exhortación, hubo consuelo, hubo confrontación, hubo ánimo, enseñanza, mucha doctrina. Y estamos muy familiarizados con la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia que tenía muchos dones. Si ustedes se recuerdan, el capítulo 1 de primera carta de los Corintios, Pablo les dice que tienen muchos dones. Pero era una iglesia con muchos problemas. Habían divisiones, había inmoralidad sexual. Los líderes no estaban ejerciendo el liderazgo de una manera sana. No ejercían disciplina cuando tenían que cuando tenían que ejercerlo. Había carnalidad, un mal liderazgo, un mal entendimiento de la cena del Señor. ¿Se recuerdan cuando estuvimos estudiando el capítulo 11 de la carta a los Corintios? Ellos con sus acciones demostraban totalmente lo contrario a lo que significaba la cena del Señor, y es que nosotros estamos unidos con Cristo. Y eso se debe de reflejar en el día a día de la iglesia, en la vida de la iglesia. Tenían malos conceptos acerca de lo que era la cena del Señor. No entendían acerca de la resurrección de los creyentes. Por eso Pablo escribió en el capítulo 15 de los Corintios para poder predicar y enseñar acerca de la resurrección de los creyentes. Y me gusta cómo Pablo lo amarró, porque les digo, miren, si ustedes niegan la resurrección de los muertos, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Vana es entonces nuestra predicación, y somos los más dignos de miseria, de lástima. Y Pablo, durante la primera carta a los Corintios, agarró cada uno de esos temas, de esos problemas, y lo abordó a la luz del evangelio. Estaban ejerciendo mal los dones espirituales impartidos por el Espíritu para edificación de la iglesia. Pero Corinto también era una iglesia donde faltaba el amor. Y es por eso que Pablo se dedicó un capítulo entero, el capítulo 13, para poder hablar acerca de la preeminencia del amor. Que dicho sea de paso, todos aprendimos acerca de lo que significa amar según las Escrituras. Y debemos de recordar que esta ciudad se encontraba en rutas marinas. Habían puertos, por lo que se había convertido en una residencia para muchas personas, una residencia temporal. Era una ciudad muy cosmopolita, donde había también muchas culturas, y en ese contexto vivía la iglesia de Corinto. Para que tengamos una idea, Pablo llega a Corinto en el año 50 después de Cristo. Él estuvo alrededor de 18 meses enseñando y poder aperturar la iglesia. Luego de ese tiempo, él fundó la iglesia de Corinto, pero él tuvo que partir a Éfeso. Pero el hecho que él partiera a Éfeso no quiere decir que él se desentendió de la iglesia de Corinto, sino que siempre estaba pendiente de la iglesia de Corinto. A través de oraciones, a través de cartas que le escribía a los hermanos, a través de visitas que él había tenido también, que él, para poder atender esas ciertas circunstancias que estaba atravesando la iglesia de Corinto. Entonces Pablo, si bien es cierto, estaba en Éfeso, él estaba pendiente de los corintios. Oraba por ellos,
Proveyó también otros hermanos en Cristo como Timoteo o Tito para que fueran y los visitaran a la iglesia de Corinto. Pero como toda iglesia de Cristo, siempre hay problemas, hermano. En toda iglesia hay problemas. ¿Sabe por qué? Porque es una iglesia de pecadores redimidos por la sangre del Cordero. Si usted piensa que nuestra iglesia es la iglesia perfecta en la cual no va a haber problemas, hermano, está tremendamente equivocado. Porque del hecho que yo estoy dentro de la iglesia o usted está dentro de la iglesia, hay un pecador. Entonces hay actitudes pecaminosas y hay situaciones las cuales debemos de abordar como hermanos en la fe, en la verdad, pero también en amor. Y debemos de crecer poco a poco a la estatura del varón perfecto. La santificación es un proyecto comunitario, hermano. Y Dios utiliza muchas veces a nuestros hermanos en la fe para nosotros poder crecer. ¿Cómo sé yo que soy una persona impaciente si no tengo hermanos intensos alrededor mío? ¿No es cierto? Hermanitos, de que si usted no le contesta en 3, 4 minutos, ya está escribiéndole, mira que no te interesa, no te importa, yo sé que nada, no, 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 no. Y así, hermano, estamos en una iglesia, sí, donde todos somos pecadores, amén, pero todos debemos de crecer juntos en la verdad y en amor. Por eso Pablo se dedicó un capítulo entero en la primera carta a hablar acerca del amor. Entonces era una iglesia donde tenían problemas. Uno de ellos era el área sexual. Por eso es que Pablo, bueno, se creen que Pablo escribió alrededor de cuatro cartas. Algunos estiman que más, pero 4 cartas a la iglesia de Corinto. Los teólogos lo nombran la carta A, B, C y D, ¿verdad? Y la carta A, él habló acerca de la inmoralidad sexual. Por eso es que escribió esa primera carta para aconsejarlos acerca de la pureza sexual. Pero los corintios habían malinterpretado la carta que había mandado Pablo. Por eso Pablo escribe la carta B, que es lo que nosotros conocemos como la primera carta a los corintios, como respuesta a ello. Y por eso él ocupa alrededor de 3 capítulos hablar acerca de la inmoralidad sexual y dar detalles específicos, consejos específicos para poder aclarar lo que él había abordado anteriormente. Pero también él abordó otros problemas, los cuales estaban atravesando a la luz del Evangelio. Eso fue alrededor del año 55. Imagínense, el año 50 empezó, estamos en el año 55, en primera carta a los Corintios, la iglesia de Corinto había pasado 5 años. Pero finalizamos el capítulo 16. Yo no sé si usted se quedó picadito como yo me quedé picado y la pregunta que hice yo es, ¿y qué pasó después de esta carta que Pablo le mandó a los corintios? ¿Cómo respondieron los corintios a esa carta de Pablo? ¿Qué fue lo que pasó después de esa primera carta a los corintios escrita en el 55? Y acá es donde entramos un poquito más en materia. Después de eso, y le estoy dando un poquito el contexto porque después nos vamos a ir a los versículos, pero para que puedan entender en qué momento estaba Pablo escribiendo esta carta. Después de haber escrito la primera carta a los Corintios, o la carta B, ¿sabe lo que pasó? Que los problemas continuaban en la iglesia de Corinto. Razón por la cual Pablo envió a Timoteo y a Erasto, y por eso es que usted estudió en primera carta a los Corintios 16:10 que él iba a enviar a Timoteo, y en Hechos 19:22 aparece Erasto también. Pero luego regresó Timoteo sin haber resuelto ningún problema,
y dándole la premisa a Pablo de que los corintios no habían respondido bien a la primera carta a los corintios. ¿Se imaginan ustedes a Pablo por un instante? Una persona llamada por Dios para poder apacentar una grey como la grey de los corintios. Una grey muy complicada porque ellos estaban prestando sus oídos a las falsas enseñanzas de los falsos maestros que decían ser apóstoles, pero con sus hechos negaban lo contrario, iban a trasquilar esas ovejitas. Y estaba Pablo con un corazón pastoral que los amaba continuamente y les decía y los confrontaba y les decía, arrepiéntanse, eso no está bien. Y escribe la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, manda a Timoteo y Timoteo regresa y le dice, Pablo, los hermanos no respondieron bien a la carta. ¿Se ha encontrado usted alguna vez en una situación similar? En la cual usted espera que ciertos hermanos, cierta hermana en la fe responda con arrepentimiento a una confrontación y sucede totalmente lo contrario. En lugar de agradecerte porque tú tuviste el tiempo, oraste por ir a confrontarlo, lo que hace este hermanito es confrontarte a ti, te empieza a tirar y te empieza a tirar y se aleja esa amistad. Se distancia esa amistad. Y tú alguna vez te pones a preguntar, Señor, mejor no hubiera dicho nada, ¿no es cierto? No hubiera perdido a este hermano. No es que estoy diciendo que Pablo se estaba arrepintiendo de haber escrito la carta a los Corintios. Estoy hablando de ciertas cosas que pasan en nuestra mente cuando está sucediendo este tipo de situaciones. Regresó Timoteo, le había dado la premisa que no habían respondido bien a la carta. Y además de eso, la situación había empeorado, hermano. Entonces, Pablo deja Éfeso para ir de nuevo a Corintio en una visita de emergencia, la cual no le fue muy bien, sino que fue una visita con mucha tristeza y con mucho dolor. Mire, 2 Corintios capítulo 2, versículo 1, dice, pero en mí mismo decidí esto, no ir otra vez a ustedes con tristeza. Él hace referencia a esa visita de emergencia que él hizo a Corinto, la cual fue muy dolorosa y fue muy triste para él. Él los confrontó nuevamente a ellos. Pero ¿saben lo que hicieron los corintios? Se pusieron del lado de aquellos que estaban opuestos a Pablo. Lo menospreciaron y dijeron, tú eres un apóstol inferior. Nos vamos con ellos. Y Pablo decidió regresar a Éfeso. Y decidió no volver a visitarlo de esta manera, con tristeza. Posteriormente, usted puede ver en el capítulo 2 del versículo 4, para dar un poquito del contexto, dice, pues por la mucha aflicción y angustia de corazón, les escribí con muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para que conozcan el amor que tengo especialmente por ustedes. Luego de esa visita, él escribe una carta. Algunos teólogos dicen que es la carta de lágrimas de Pablo, o es una carta severa de Pablo a la iglesia de Corinto, confrontándolos nuevamente. Esta es la carta C. Y Pablo envió esa carta. Bueno, y en esa carta él exigía disciplina al hombre que estaba opuesto, que se estaba oponiendo a la autoridad que Dios le había dado a él. Y le estaba diciendo a los corintios, ejerzan la disciplina contra tal hombre.
Esta carta severa, esta carta de las lágrimas que dice en el versículo 4, capítulo 2 de la segunda carta a los Corintios, Pablo delegó a Tito para que la llevara a la iglesia de Corinto. Es bastante interesante, hermano, porque Pablo delegó a Tito esta carta y también le dio la tarea a Tito de que él restaurara el orden de la iglesia de Corinto. Y después Tito mismo le iba a informar posteriormente acerca de cuál era un actualizado, cuál era el estado de la iglesia de Corinto después de esa carta severa que Pablo había mandado. Ahora, imagínense ustedes cómo estaba Pablo. En ese momento, hermano, no habían WhatsApp, no habían celulares ni nada por el estilo, todo era a través de cartas, ¿verdad? O sea, para que usted recibiera una respuesta de algo tenía que pasar meses. ¿Se imaginan que Pablo había escrito esta carta de lágrimas, esta carta severa, y tenía que esperar meses para ver cuál iba a ser la respuesta de la iglesia de Corinto ante tal carta? ¿A usted le ha tocado esperar alguna vez la respuesta de alguien por meses? No, hermano, nosotros somos impacientes, como ya tenemos el WhatsApp rapidito. ¿Y qué pensás? Pues, ¿y cuál es la respuesta? Y ya. En ese entonces no. Pablo se movió de Éfeso a Troas para poder encontrarse con Tito. Pero Tito nunca llegó, hermano. Entonces Pablo, él estaba un poco preocupado porque quería conocer la situación de la iglesia de Corinto. Y como Tito nunca aparecía, él decidió moverse por tierra a Macedonia para poder encontrarse con Tito. Poder no dilatar más el tiempo para saber la respuesta de los corintios. Y es en ese camino hacia Macedonia donde él escribe esta segunda carta a los Corintios o la carta es en ese camino a Macedonia. Y saben, hermano, mientras él esperaba a Tito, él estaba ministrando a las iglesias de Macedonia. Y luego apareció Tito para dar el informe, para poder decirle, Pablo, hermano, los corintios se arrepintieron. ¿Se imaginan ustedes esa noticia en el corazón de un pastor que ama a una grey como Pablo? Cuando Tito le dice, imagino yo que estaba ahí Pablo y viendo a Tito de lejos, yo me imagino que Tito conocía muy bien a Pablo y le había dicho, good, mejor se arruina, ¿verdad? Los corintios se arrepintieron. Los corintios respondieron a esa carta severa. Y esa noticia alegró el corazón de Pablo, que algunos creen que él, cuando llegó Tito, él estaba todavía escribiendo el capítulo 7 de la segunda carta a los Corintios. Y Tito les dice, se arrepintieron de su pecado, confirmaron su lealtad a Pablo, disciplinaron al oponente, a la persona que estaba opuesta, lo disciplinaron. Y los corintios deseaban someterse a las escrituras y someterse a la autoridad de Pablo. Además que los corintios cuando vieron a Tito lo recibieron con gozo y con alegría. Hermano y hermana, esas cosas solo las hace el Señor. Solo Dios es el único que puede arrepentir, que puede traer arrepentimiento en la vida del cristiano. Solo Dios puede traer o cambiar esos panoramas oscuros. Solo Dios puede traer arrepentimiento.
Y este es un llamado para que nosotros como iglesia tengamos paciencia, que podamos esperar en Dios en medio de las circunstancias adversas. Este es un llamado a que confiemos en Dios, que es nuestra fortaleza y es la roca de los siglos. Pablo pudo haber escrito 1 millón de cartas, pero lo que provocó el arrepentimiento en la vida de los corintios se llama Cristo. Se llama Dios. Pero mientras pasa todo esto, la iglesia, nosotros como comunidad de creyentes, una tras otra vez, enseñamos la palabra, aconsejamos la palabra, llevamos a la palabra, a todos los pecadores los llevamos a la palabra, porque es a través de la palabra de Dios, por medio del Espíritu, que las personas se arrepienten. Y enseñamos la verdad en amor. Entonces esta carta, hermanos, es una carta intensamente personal. Usted puede ver en el transcurso de cada uno de los capítulos cómo Pablo veía el ministerio, que para él era algo muy importante. Él amaba lo que hacía, lo apasionaba lo que hacía, tenía un corazón apasionado por la iglesia de Cristo, que partía de su amor por Dios. El ministerio cristiano exhibe la muerte y la resurrección de Jesucristo, en donde Dios utiliza a las personas débiles, pero esas personas débiles tienen a un Dios poderosísimo, un Dios fuerte. Por esas razones que hemos titulado a esta serie, Fortaleza en la debilidad. Y podemos ver este hermoso contraste a lo largo de esta carta. Así que hermano mío y hermana mía, yo espero que usted pueda aprender muchísimo a lo largo de este estudio de esta carta. No sé cuántos meses, años nos vamos a llevar en el estudio de esta carta, pero en el viaje aprendamos juntos y apliquémoslo, porque para eso estamos acá. Ahora, si quisiera proporcionarles a ustedes un pequeño esbozo, un pequeño bosquejo de algunos temas importantes que toma la carta. ¿Qué es lo que vamos a estudiar los próximos meses como iglesia? Mire solo el título que está antes del versículo 3 del capítulo 1. Dice, el Dios de toda consolación. Ese es uno de los temas que el próximo domingo vamos a estar estudiando, que nos muestra a Dios el Padre como nuestro consuelo. Y es increíble ese versículo 3. Cuando yo lo leí, hermano, cuando yo lo empecé a estudiar, es increíble la enseñanza que hay detrás de todo eso. Esta carta presenta a Dios como consuelo, Dios como la cabeza de la iglesia, Dios lleno de misericordia, lleno de gracia. Esta carta también aborda el tema del sufrimiento. ¿Cuántos estamos sufriendo aquí? Entonces vamos a aprender mucho. Me gustó esta frase que se la quiero compartir acerca del sufrimiento. Dice, el sufrimiento soportado pacientemente profundiza nuestra apreciación del carácter de Dios, en particular su compasión ilimitada y su consuelo inquebrantable. ¿Qué provoca el sufrimiento en el corazón del creyente? Mayor apreciación del carácter de Dios, de su bondad, de su misericordia, de su gracia.
¿Qué hace el sufrimiento en el corazón del creyente? Profundiza más la confianza en Dios. Y ese es uno de los temas que vamos a estar abordando en el transcurso de esta carta. Esta carta habla acerca de la salvación, habla acerca del antiguo pacto y el nuevo pacto, habla acerca del evangelio, habla acerca de la iglesia, de las moradas terrestres y las moradas celestiales, del ministerio cristiano, la vida cristiana. ¿Cómo puedo vivir a la luz de estas verdades en el día a día? Y en esta carta se da el resumen más claro de todas las escrituras acerca de la expiación sustitutiva de Cristo. Uno de los capítulos más importantes es el capítulo 5, donde nos habla acerca del ministerio de la reconciliación y que ahora somos nosotros embajadores de eso. Que Dios estaba reconciliando con aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados en Cristo Jesús. Esta carta, por eso es necesario que nos detengamos y podamos profundizar en el estudio de la misma, porque tiene un alto contenido teológico y práctico que nos va a servir en la vida, en el día a día como cristianos. Así que para el estudio de esta carta, hermanos, lo vamos a dividir en tres grandes partes. Bueno, si agregamos el saludo y la conclusión, serían 5 partes, ¿verdad? Primero el saludo, versículo 1 y 2. Luego del versículo 3 hasta el capítulo 7 vamos a hablar acerca del ministerio. Luego el capítulo 8 hasta el capítulo 9 vamos a hablar acerca de la colecta de los santos, donde Pablo habla acerca de la generosidad y cómo esto va ligado al carácter de Dios. Y luego del capítulo 10 hasta el capítulo 13 es una defensa del ministerio de Pablo ante aquellos que estaban serruchando su autoridad apostólica. Ahora bien, vamos al versículo 1. Habiendo dado un contexto, un panorama de en dónde estaba Pablo y en qué momento se encontraba, mira el versículo 1, dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Así que en esta mañana, amados hermanos, vamos a estudiar acerca del llamado de Dios. El llamado de Dios es una obra soberana en la vida del creyente, el cual no ha sido llamado por ser fuerte, por ser capaz, por ser merecedor, sino que lo más débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo más sabio, porque la fortaleza del creyente se encuentra en su Señor. Y es un llamado que transforma por completo para que esa persona que estaba muerta en sus delitos y pecados, ahora viva para la gloria de Dios. Y nos hace pertenecer a una familia en la fe, como es nuestra iglesia, donde somos edificados, donde somos amados y donde aprendemos a amar a la luz de las Escrituras. Ahora, en esta mañana vamos a estudiar 3 características de ese llamado. La primera de ellas, usted lo puede ver en el versículo 1, versículo 1a. Somos llamados por la voluntad de Dios. Segunda característica, somos llamados con los santos. Tercera característica, somos llamados por la gracia de Dios. Así que vamos a la primera característica de ese llamado, que somos llamados por la voluntad de Dios. Versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Si hay algo que puedo destacar desde el saludo de esta carta, es la importancia que le da Pablo a Dios en su vida y en su ministerio. Y la verdad, hermano, que dicho sea de paso, nosotros sin Dios no seríamos absolutamente nada.
Seríamos lo más miserables sin nuestro Señor. Es Dios el que nos ha impartido vida. Es Dios nuestra razón por la cual vivimos. Y en nuestra mente y en nuestro corazón debe existir ese deseo fuerte de vivir para la gloria del Señor. ¿Dónde estaría usted si no fuera por Dios? Ni estuviera congregándose acá, hermano. Probablemente estuvieras un día domingo celebrándolo como el mundo, en el alcohol, en las drogas, haciendo muchas cosas que no nutren el corazón ni el alma. Y tu alma estuviera directamente dirigida al infierno. ¿Dónde estaríamos si no fuera por nuestro Dios? ¿Qué estuvieras haciendo si no hubieras conocido a Dios? Amados hermanos, si usted me preguntara a mí qué fuera mi vida sin Dios, no fuera ni pastor y ni estuviera casado con la persona con la que estoy casado hasta la fecha. Ni tuviera los hijos que tuviera, que tengo ahorita. Dios es el que ha direccionado mis pasos para llegar a este momento de mi vida en donde estoy. Dios es el que me ha llamado para poder ejercer algo que Él ha puesto en mi corazón y es pastorear a su grey. Mi vida sin Dios no tuviera sentido, al igual que tú, hermano. Lo único que trae consuelo a mi vida es que le pertenezco a Cristo. Y que yo puedo correr hacia Él y yo puedo hablar con Él y yo soy redimido y constantemente estoy creciendo a la estatura del varón perfecto y tengo a su Espíritu Santo y tengo una iglesia muy preciosa, no perfecta, pero es la iglesia en la cual Dios me ha permitido estar y pertenecer para poder crecer junto a mis hermanos. Yo le doy gracias a Él porque yo los veo a cada uno de ustedes como un regalo inmerecido de mi Señor para mi vida. Porque ustedes son la iglesia de Cristo también. ¿Dónde estaría tu vida si no fuera por Dios? Pero es algo que constantemente olvidamos. No somos conscientes de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. No tenemos presente la obra que Dios está haciendo en nuestros corazones y lo tomamos a la ligera. Para Pablo, ese era el centro de su vida y era el centro del ministerio. Porque desde el momento en que fue llamado por Dios, toda su vida cambió. Al igual que tú y yo, hermano. Desde el momento que Dios te llamó y Dios impartió su vida en ti y te dio su Espíritu Santo, todo cambió en tu vida. Y ahora vives para la gloria de Él. Por eso Él está consciente de que ha sido llamado por la voluntad de Dios. Apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Su autoridad como apóstol significa que es representante de Cristo y habla en su nombre por la voluntad de Dios. La palabra apóstol de Cristo Jesús significa que ha sido una persona enviada por el mismo Cristo y que le pertenece a Cristo Jesús. Esta palabra apóstol en un primer sentido hace referencia a que es un emisario, a que es un embajador, a que es un representante,
a que ha sido comisionado para hacer una tarea en específico. En un segundo sentido, como un cristiano que tiene una comisión dentro de una iglesia local. En un tercer sentido, esta palabra apóstol es que ha sido comisionado directamente por Cristo para tener un liderazgo distintivo dentro de la iglesia universal. En otras palabras, Pablo había sido escogido por Dios, había sido llamado por Dios, delegado por Dios para predicar y defender el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese era Pablo. ¿Y cuál es tu llamado, hermano? ¿Alguna vez te has preguntado de ello? ¿Y qué estás haciendo con lo que Dios te ha puesto en tus manos? Ya más adelante vamos a tocar ese tema también. Versículo 1 dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. ¿Y quién? No se duerma, no se duerma. Y él, desde aquí veo los hermanos que... Ay, y el hermano Timoteo. El hermano. Y es interesante y me llama la atención que cuando se refiere a Timoteo lo hace como su hermano en la fe. Y Timoteo era muy conocido en la iglesia de Corinto. Pablo lo había mandado a Timoteo para poder ayudar y apoyar a la iglesia de Corinto. Entonces, los corintios sabían que Timoteo era un colaborador en la obra del Señor y su testimonio le precedía. Pero Pablo le dice, y el hermano Timoteo, mi hermano en la fe, mi compañero de batalla, esa persona que Dios también en su gracia y en su providencia le ha permitido poder vivir este tiempo, esta vida conmigo y poder participar en la obra del Señor a su lado. Y él es mi hermano. Ese es Timoteo. Y sabían ustedes, este es un dato extra, ¿verdad? ¿Sabían ustedes que por lo menos podemos identificar tres categorías de los colaboradores de Pablo? La primera categoría era su grupo íntimo, conformado por Bernabé, por Silas, por Timoteo y algunos creen que Tito también estaba en esta categoría. La segunda categoría eran aquellos que eran misioneros independientes a quienes Pablo consideraba como compañeros de trabajo. Y en esta categoría de misioneros independientes que Pablo consideraba colaboradores o compañeros de trabajo, ahí está Apolos, Priscila, Aquila y también en cierto sentido Tito. Y la tercera categoría eran enviados de la iglesia que trabajaron con Pablo en sus propias comunidades, como por ejemplo Epafras, Epafrodito. Entonces estaba mi hermano Timoteo, dice en el versículo 1, era ese grupo íntimo de Pablo, cercano. Timoteo había servido en la iglesia de Corinto y esta palabra hermano nos revela la relación íntima que existía entre Pablo y Timoteo y posiblemente entre Timoteo y los corintios. En esos tiempos, hermano, y decirle hermano a alguien, si alguien escuchaba que yo le decía a usted hermano, lo podían matar a usted y a mí. No como ahora, ¿verdad? Ahora, don Chepito que se subió, hermano, hermano, yo le bendiga, bendiciones.
¿Cómo está? En victoria. En ese entonces los mataban. En ese entonces, para poder congregarse y poder adorar a Dios y poder celebrar esto que nosotros hacemos así con libertad y tranquilidad, lo hacían en lugares escondidos, se reunían en casas porque los podían matar y los hermanos se reunían. Esto no era algo que se tomaba a la ligera, hermano, ese es el punto, sino que era algo que se tomaba con la seriedad de vida. Para Pablo, Timoteo era su hermano en la fe y era un gran colaborador en la obra del Señor. Ahora, cada quien ha sido llamado de manera particular para algo en específico. Dios ha dotado de ciertos dones en cada uno de los que estamos acá para que nosotros lo podamos practicar para la edificación de la iglesia, del cuerpo. Y ojo, me gustaría detenerme un momento acá y poder mencionar cómo Pablo, él tenía en cuenta eso, los dones de cada persona al momento de ejercer el ministerio que Dios le había permitido ejercer, vivir. Pablo conocía a las personas que estaban cerca de él y él sabía en dónde podía ubicar esas piezas para que el ministerio siguiera caminando. Por ejemplo, si Pablo necesitaba a alguien que pusiera orden en una iglesia que fuera rebelde o una iglesia desordenada, ¿saben a quién mandaba Pablo? Bueno, como por ejemplo los corintios o incluso los cretenses también. Enviaba a Tito. Tito, hermano, para que usted tenga una idea, Tito era como el hombre duro, ¿verdad? Ese era parte de los dones. No estoy diciendo que Tito era también eh, un dictador, ¿ve? No, no, de ninguna manera. Pero cuando había un desorden o una iglesia rebelde, Pablo enviaba a Tito. ¿Con quién envió la carta severa a los corintios? ¿Quién fue el que delegó? Vamos a ver si te recuerda. A Tito. Usted puede ver ese ejemplo acá. Ahora, cuando Pablo necesitaba a alguien que diera ánimo y que diera amor, enviaba a Timoteo. Como en el caso de la iglesia en Tesalónica, que era una iglesia que estaba pasando por persecuciones. Él envió a Timoteo para darles ánimo y recordarles su amor paternal. Timoteo ha de haber sido un líder muy sensible, con dotes de ánimo y de cuidado pastoral. Pero ambos, tanto Tito como Timoteo, ambos fueron utilizados por Dios para su gloria. Pero ese llamado, hermanos, ese llamado se desarrolla dentro de una iglesia local. Y esta es la segunda característica, que somos llamados con los santos. Mira el versículo 2, dice, versículo 1, perdón, a la iglesia de Dios que está en Corinto con todos los santos que están en toda Acaya. Cuando es un saludo en una carta, siempre se menciona el autor de la carta, luego el destinatario y luego las bendiciones. El autor, Pablo, destinatario, Iglesia de Corinto y todos los santos que están en Acaya, y las bendiciones, gracia y paz. Y dentro de este extracto de saludo, ahora estamos en el destinatario. Somos llamados con los santos. Esta carta iba para los corintios. Pero
¿Saben qué es? Si usted le pone ojo, ¿cómo le llama Pablo a los corintios? A pesar de ser una iglesia rebelde, a pesar de ser una iglesia problemática, dice santos y les dice iglesia de Dios. A pesar de todo lo que pasó con ellos, Pablo no ha perdido el rumbo. Si estas personas han sido redimidas por la sangre del Cordero, pertenecen a la iglesia de Dios y son santos, a pesar de todos los problemas, a pesar de haberlo traicionado. Para el pastor siempre sigue siendo la iglesia de Dios, la asamblea de los redimidos. Y ojo, que él ocupa un posesivo, que es la iglesia de quién? De Dios. La iglesia le pertenece a Dios. Y ojo ahí, hermano, porque al decir que la iglesia le pertenece a Dios es también decir que la iglesia existe por Dios y es sostenida por Dios. Existe por Dios y es sostenida por Dios. Existe por Dios y es sostenida por Dios. Pregunta, ¿usted ve de esa manera la iglesia? ¿Ve de esta manera la iglesia de Dios? Si nosotros pudiéramos ver de esta manera la iglesia, las cosas cambiarían. Si de verdad comprendiésemos lo importante que es para Dios su iglesia. Esa iglesia ha sido comprada por sangre. ¿La sangre de quién? De nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para Dios la iglesia no es un juego, la iglesia es su esposa. Y esa iglesia que existe para la gloria de Dios y que es sostenida por el poder de Dios, es la que Pablo tiene en mente a la hora de escribir esta carta. La palabra iglesia o eclesía se refiere a las congregaciones cristianas individuales en un sentido local. Por eso es que dice la iglesia Gracia y Verdad, la iglesia de los Corintios, la iglesia de Tesalónica, pero es una asamblea de los santos, la iglesia de Galacia, pero también en un sentido genérico hace referencia a la iglesia universal que la conforman todas aquellas personas que han sido redimidas por Cristo y forman parte del cuerpo de creyentes, tanto en el cielo como en la tierra. Así que este versículo hace referencia a las dos cosas. Y al entender, cuando yo entiendo de esta manera que la iglesia le pertenece a Dios, existe por Dios y es sostenida por Dios, me lleva a pensar en la manifestación visible de una comunidad que crece en unidad, partiendo de la verdad de Dios dicha en amor. Unidad, verdad, amor. A eso me lleva a pensar. Y esto es, hermano, y disculpe que me detenga un poquito en esto, pero este es un llamado para todos los que estamos acá. ¿A qué? A ser intencionales en la vida de la iglesia, a ser responsables con lo que nos corresponde dentro de la iglesia. No es que no quiero, es que no me nace. Hermanos, alguna vez, bueno, retiro lo que dije.
Todos los días que tú te levantas, ¿tú quieres ir a trabajar? ¿Y qué haces? ¿No vas a trabajar? ¿No voy a trabajar? ¿Qué haces, hermano? Hay que ir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay responsabilidades de por medio. Ahora, si eso lo hacemos en el trabajo, ¿por qué en la iglesia no lo practicamos? ¿Ves la dualidad? Porque cuando mis responsabilidades están siempre en mi mente, yo actúo conforme a ello. Entonces es un llamado a que no todo quede en intenciones, sino que es un llamado a actuar, hermano, a no ser pasivos y esperar que otras personas hagan lo que a ti te corresponde hacer. Porque este es un llamado con los santos. Una iglesia a la cual tú perteneces por la providencia y la gracia del Señor. Es un llamado con los santos. Todos aquellos santos que han sido y ahora están unidos en Cristo, el cual Dios en su gracia te permite a ti y a mí pertenecer para adorarle a Él, para crecer en comunidad y hacerlo continuamente. Entonces, hermano, esto es un llamado a nosotros a tener una vida de iglesia, a poder crecer en nuestras relaciones dentro de la iglesia, a poder servir dentro del cuerpo, hermano, a poder vivir una vida de iglesia, donde cada quien está fungiendo un rol y actúa con responsabilidad, porque la iglesia es de Dios. Recuerden, tres características. Somos llamados por la voluntad de Dios, somos llamados con los santos y la tercera, todo esto, si yo pudiera ver como círculo, ¿verdad? Todo esto, hay un círculo más grande. Somos llamados por la gracia de Dios. Y eso es lo que dice el versículo 2. Mire, que es como la bendición de esta salutación. Dice, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y este es la tercera parte del saludo, la bendición. Y este era un saludo habitual en las cartas de Pablo, gracia y paz, donde recordaba la gracia de Dios y la paz de Dios. Y esto representa, en esencia, el mensaje de Pablo, es decir, el Evangelio. ¿Qué significa la gracia en la teología paulina, hermano? Resumido, un favor inmerecido, un favor no buscado, un favor inmerecido, y le agrego algo más, en Cristo. Es cuando Dios hace nacer de nuevo a una persona muerta en sus delitos y pecados, que estaba condenada a un infierno, pero Dios, por su gracia, por su bondad, por su misericordia, le imparte vida sin merecerlo a esta persona. Le proporciona un nuevo corazón, que este nuevo corazón responde en obediencia a la ley, a los mandamientos, porque el Espíritu Santo mora en su corazón. Eso es gracia. Como dice Efesios 2, por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto es don de Dios, un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y eso es lo que tiene en mente Pablo cuando
hace esta salutación: gracia y paz. Es algo que no se puede comprar, es algo que humanamente no podemos alcanzar. Es la bondad inmerecida de Dios hacia los pecadores como tú y yo. El hecho que tú estés aquí congregándote, amado hermano, es gracia. El hecho que tengas a hermanos en la fe, los cuales tú estás creciendo en la relación, en el compañerismo y en amor, eso es gracia. El hecho de tener personas, hermanos en la fe, los cuales me confrontan y me exhortan en determinados momentos de mi vida y me llevan a la palabra y a confiar en Dios, eso es gracia. El hecho de poder venir y compartir la palabra de Dios en una comunidad, eso es gracia. Pero es algo que muchos de nosotros en algunas ocasiones cambiamos por cansancio, por conflictos con otros hermanos, por desánimo, porque estoy sufriendo de una manera egoísta, hermano, y ahí puedo poner muchas más excusas que nosotros ponemos para no involucrarnos, para no venir aquí, congregarnos, para no formar parte de una iglesia, de una comunidad, porque somos muy cómodos, porque el amar bíblicamente nos lleva a ser sacrificiales. Y lo que tú desprecias es algo que desde el principio tú y yo no merecemos, pero Dios nos lo dio por su bondad y su misericordia inigualable. Ahora Pablo ocupa en su saludo de bendición gracia y después dice y paz. Y esto es intencional porque la paz es esa tranquilidad espiritual o esa serenidad del espíritu que proviene de Dios para el creyente, como resultado de tener paz con Dios. Gracia y paz. Aquellos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que andábamos tras la carne, tras el mundo, que andábamos perdidos, Dios nos imparte su vida en nuestros corazones, nos da su espíritu y ahora respondemos con él. Y ahora estamos en paz con Dios. ¿Cómo llama Pablo en Efesios capítulo 2 aquellas personas que no han recibido esa salvación de parte de Dios? Dos términos ocupa Pablo ahí: hijos de desobediencia, hijos de ira. Eso éramos nosotros. Pero si usted es bien curioso, usted puede ver en el versículo 5, dice, pero Dios, que nos amó con un amor sin igual y nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué fue lo que pasó? Como este hijo de desobediencia, este hijo o hija de ira, ahora es un hijo de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Dios, la gracia de Dios y la paz que solo podemos tener en Cristo Jesús. Esa relación que estaba rota por el pecado, ahora esa relación ha sido restaurada y estamos en paz con Él. Y todo esto es por gracia.
Ahora somos reconciliados. Por eso es que después va a hablar acerca de la reconciliación y el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba reconciliando a los pecadores en Cristo Jesús. Y ahora vivimos para Él. Gracia y paz a ustedes. ¿De parte de quién? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el origen? ¿De dónde proviene esa gracia? ¿De dónde proviene esa paz, hermano? En el versículo 2 nos da la respuesta. De Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. O sea que somos partícipes de esa gracia, de esa paz, de esa reconciliación. ¿A través de quién? De Dios. Y es por Dios que lo podemos disfrutar. Y es para Dios que nosotros vivimos y le pertenecemos a Él. Tanto la gracia y la paz provienen de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y el origen de estas bendiciones espirituales radican en el Hijo. Todo viene de Dios. Pueden ver cómo Pablo en estos dos versículos nos da una indicación de lo que para él es lo más importante a la hora de hacer el ministerio y a la hora de vivir. Es Dios mismo. Inicia hablando que es apóstol de Cristo por la voluntad de Dios y finaliza diciendo gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tres características de este llamado. Somos llamados por la voluntad de Dios. Somos llamados con los santos. Y somos llamados por la gracia de Dios. Mi amado hermano, como dice segunda carta a los Corintios 5:14, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nos espera mucho aprendizaje de esta carta, hermano. Y este es el primer sermón para la gloria del Señor. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.